Va a mover Nacional. Va Roque Luis Santa Cruz. El interminable Roque. Tocó Gaona Lugo, ya se juega. Nacional, Guaraní, aquí Deportivo Sports. Pelota larga. Fernández con golpe de cabeza. Pase corto para Tanda. La cambió para Fernández. Este le pega bien. Se viene Diego. Fernández va Diego Fernández. Gili Rojas se queda con esa pelota. Se animó Diego Fernández. Y ahora en lugar de buscar la asistencia, se animó, le pegó al arco. Viene de marcar un golazo. Así le había anotado a Libertad en la fecha pasada. Diego Fernández y un elemento muy importante que es el desequilibrio. De vuelta con Coronel. Por arriba, Coronel pica Gaona Lugo que va a la marca de Yaquet. Y esto no fue mano. Arriba, Servio. Gaspar que se queda con esa pelota. Y van a revisar esta acción porque la mano fue evidente. La mano fue evidente, todo el estadio está reclamando. Habrá revisión VAR, señores. Y ahora va Fernando Fernández. Al ras del piso Gutiérrez. La pelota que va, carga Nacional. Al medio está bien. Desvío Servio, le pega Feliu. Corta y sale Coronel. Así llegaba el conjunto académico. Impresionante, realmente la manera en la que Hugo Adrián termina quedándose frente a la portería de Servio. Servio que consigue reaccionar, consigue estirarse y desviar esa pelota en la más clara del partido. Estuvo en los pies de Hugo Adrián. Vieja con total tranquilidad y carga Nacional. Se acomoda Valdés. ¡Valdés! ¡Servio! Gaspar Servio se queda con esa pelota. Fernando Fernández ahora. Toca Farfar con Añasco. Maxi a encarar, Añasco, centro de Maxi Fernández. El zurdazo que termina afuera. Conexión entre Añasco y Diego Fernández. Céspedes se escapó. Iba Guaraní, espera Juanma García. Céspedes que avanza. Céspedes de taco Diego Fernández. Y ganó el córner. Tiro de esquina para Guaraní. O habrá saque de arco. ¿Qué dice Juan Gabriel? Iba Nacional, pica Colmán, el pase para Hugo Adrián Benítez, viene de zurda, Servio arriba de cabeza, el remate que termina dominando Servio, gol, gol, gol de Nacional, de la Academia, la sacó de adentro Servio. Nacional termina concretando sobre 34 minutos. No fue gol. Cobró offside en la jugada, en el pase. Uy, va. Che, Carmi, acá está la imagen, fíjate. El cabezazo. Y sí, acá se nota que la saca de afuera Servio. Y esta vez lo que se termina marcando, fuera de juego. De Hugo Benítez. Sigue Prieto, toca Prieto, la cambia Alejandro Zamudio, Feliu, Zamudio, va Nacional, Zamudio para Prieto dentro del área, Prieto, buena jugada, Bailone, arriba y afuera, apareció Bailone, no lo puede creer el centro delantero de Nacional. Y toda la preferencia se termina tomando de la cabeza porque fue buenísima esta acción. El desborde, llega a esa línea de fondo, Bailone completamente solo. Pero resuelve mal, vean ustedes. Le agarró muy de abajo, ya no tenía marca. Gili Rojas. Juega Gili. Cuando Juan Gabriel Benítez marca el final del partido aquí en el estadio Arsenio Ericos por la fecha 4 de esta clausura. Han empatado Nacional y Guaraní 0-0. Empate y sin mucho más que agregar porque ambos terminan siendo perjudicados por este resultado. Guaraní que corta sus buenos primeros 2 partidos ganando, porque el primero había caído contra el Sportivo Luqueño, pero después supo reponerse. Y pierde la oportunidad de mantenerse cerca en esa parte de arriba. Y lo mismo para Nacional, que ya venía de aquel traspié en la fecha anterior contra Recoleta. Los dos terminan igualando en este escenario en donde Nacional fue ligeramente superior en lo futbolístico, pero sin ser avasallante. Salvo en el tramo final, tuvimos un gol que terminó siendo invalidado por un fuera de juego. Una excelente tapada de Servio. Destacaba yo el registro defensivo de Imanol Segovia por sus buenas apariciones. En ese sentido siempre es un defensor que cumple en materia aérea, en materia también de despejes. También hubo mucho trabajo en la zona defensiva nacional con un Mauro Coronel que continúa afianzándose a pasos agigantados en esta categoría. Increíble para un chico de 18 años. Jara, que le hizo bien al partido. Siempre que estuvo tenía en mente la idea de salir jugando, pero no alcanzó, no fue suficiente. El 0-0 no se movió y los dos terminan resignando puntos importantes.